Muy buenos días, estimados estudiantes. Eh, Hasta el momento no hay ningún estudiante conectado, por lo cual procedo con la explicación de la clase del día de hoy. Como se pueden dar cuenta en pantalla, tiene como tema principal lo que es conversación cotidiana. Es el tema a desarrollarse el día de hoy en clases. En su texto tiene una pequeña definición acerca de lo que es conversación cotidiana, en la cual indica lo siguiente. La conversación es una forma de interacción lingüística en la que los participantes, mínimo dos, hacen uso de la palabra alternadamente sin que haya una organización externa del flujo informativo. Bien, en base a lo que es la conversación cotidiana, que es el tipo de diálogo que se da entre las personas en situaciones normales y en situaciones diarias. Este tipo de interacción se caracteriza principalmente por ser informal y se utiliza para poder intercambiar lo que son ideas, lo que son pensamientos, sentimientos o simplemente para poder socializar. Suele incluir temas, diversos temas, como las actividades diarias, planes a futuro, experiencias recientes y entre otros temas a tratar en su momento mediante una conversación. Un ejemplo que detalla lo que es una conversación cotidiana es que las personas pueden hablar sobre cómo les fue en el trabajo, qué hicieron el fin de semana o comentar sobre una película o una serie que han visto en su momento. Este tipo de conversaciones es fundamental en lo que es la comunicación social, ya que ayuda prácticamente a fortalecer lo que son relaciones y sobre todo a poder mantener lo que son conexiones entre amigos, familiares y conocidos también en su momento. En su texto tiene unas características que se conlleva a identificar lo que es una conversación. Las características que ustedes pueden identificar en su texto reflejan los aspectos fundamentales de cómo se puede interactuar verbalmente, en la cual indican lo siguiente. Primera característica es anterior a todas las otras formas de uso de la lengua, es decir, que la conversación es una de las formas más primitivas y naturales de comunicación. Antes de que existieran formas escritas o estructuradas del lenguaje, la interacción verbal se daba de manera oral, formando así lo que es la base de nuestra capacidad para podernos comunicar. Otra de las características es que cualquier persona puede participar en ella, en la cual las conversaciones son accesibles para todos, independientemente de su nivel educativo o de experiencia. Cualquiera que comparta un idioma común, en común y un contexto puede unirse prácticamente a una conversación. Otra de las características que puede tratar cualquier tema en donde tiene la flexibilidad de los temas de la conversación. Es igualable, ya que desde sus asuntos serios hasta prácticamente conllevar la conversación pueden abarcar lo que es un amplio espectro de intereses y preocupaciones en su momento. Puede darse en cualquier contexto. En sí, las conversaciones pueden ocurrir en diversos entornos como en casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la cual esto las hace altamente adaptables y sobre todo muy interesantes, parte de ello relevantes en lo que es en la vida cotidiana, pues también, ¿no? Otra de las características es que requiere ciertos conocimientos comunes entre los hablantes, por ejemplo, dominio. Tenemos también lo que es dominio de la lengua, de la situación, del contexto, la capacidad para interpretar los elementos no verbales y paraverbales y conocimientos del mundo. Quiere decir que, pues, sí, para lo que es la conversación sea efectiva, en que los participantes deben compartir prácticamente lo que es un entendimiento de la lengua utilizada en su momento, el contexto en el que se lleva a cabo lo que es
las normas sociales que se pueden aplicar en su momento. Esto incluye lo que es la capacidad de poder interpretar lo que son diferentes señales no verbales, como gestos, como expresiones faciales y paraverbales, como el tono y la entonación, pues, ¿no? Así como también poder tener un conocimiento general de lo que es el mundo que les permita poder referirse más que todo a las experiencias, a la cultura y sobre todo a los eventos compartidos en su momento, ¿no? En esto se conlleva lo que son las características de una conversación, como ya les indiqué, ¿no? Luego de eso, tienen que, en todo tipo de interacción, los participantes tienen una serie de derechos y deberes que cumplir, como por ejemplo, por regla general, devolvemos el saludo o respondemos si nos hace una pregunta. Para ello se conlleva lo que es una estructura de la conversación. La estructura de la conversación se detalla de la siguiente manera: con apertura, en la cual indica que es el momento posterior al encuentro utilizado típicamente por los saludos, lo que es orientación, este se da mediante una introducción del tema sobre el que se va a conversar, intentando atraer lo que es al interlocutor igual a que los titulares de las noticias. Objeto, ¿en qué? Objeto de la conversación prácticamente es como el espacio en el que se va a desarrollar lo que es el tema central, que da sentido al intercambio de palabras y sobre todo puede ser una petición, puede ser una anécdota o un agradecimiento. A lo largo de una conversación puede identificarse más de un objeto también. Lo que es conclusión es que es una fórmula de cierre del tema que se estuvo hablando en su debido momento. Lo que es cierre es el momento ya final, tal como lo dice su nombre, y en ella o bien se planifica un nuevo encuentro. Bien. Por ende, si estamos hablando de estructura de conversación, donde se pueden necesitar diversas estructuras, por la cual resalta que es muy importante en la conversación como el medio de conexión y comunicación efectiva entre las personas también, en la cual esta estructura de la conversación es muy fundamental para poder facilitar lo que es la comunicación efectiva entre los participantes, cada uno de sus fases como apertura, orientación, objeto, conclusión y cierre cumplen prácticamente un papel específico que permite lo que es, bien, continuamos, que permite más que todo lo que es el intercambio verbal, que debe de ser claro y sobre todo muy significativo, para lo cual también a la hora que ya saben lo que es una conversación, sus reglas, se realiza una conversación aplicando lo que aprendiste. Bien, esto prácticamente es como una actividad en la cual se tendría que desarrollar en clase para que ustedes tengan en cuenta y pongan en práctica lo que es una conversación, cómo se debe conllevar una conversación, mediante la identificación de sus características, su estructura. Bien, si bien es cierto. Para esta actividad hay que tener en cuenta los puntos ya mencionados anteriormente, en la cual para que una conversación se realice eficazmente y cumpla con los objetivos comunes de los participantes, en la cual los participantes, o sea, ustedes chicos que tenían que realizar esa pequeña actividad en clase, pero como no se pudieron conectar, no hay ningún tipo de inconvenientes, pues, ¿no? Solamente les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer antes de una conversación, durante de una conversación y después de una conversación. Bien, hablar, uno de los puntos más importantes es hablar con brevedad y precisión. Este es uno de los puntos. Luego, entregar información verdadera y en lo posible comprobable. Aportar información relacionada con el tema que se discute. Evitar expresiones ambiguas y oscuras. Bien, estos son los puntos claves al tener en cuenta al momento de conllevarse lo que es una conversación. Bien, ¿qué deben hacer antes de una conversación?
Antes de una conversación deben de hacer lo siguiente. Elige, en la cual tenían que elegir tres compañeros de clase para poder desarrollar lo que es esta actividad. Tenían que seleccionar lo que es el tema, que será de objeto de conversación. El tema debe ser, como dice su texto, polémico, de interés, como común y preferentemente de la actualidad, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer antes de la conversación. Ahora, ¿qué tienen que hacer durante la conversación? Durante la conversación tienen que ser preciso y claro al momento de hablar. Deben de utilizar sus recursos vocales para que su participación no resulte monótona. Tienen que establecer relaciones y ejemplificaciones para darse a entender al momento de su conversación, ¿no? De qué está hablando en su momento. Ahora, después de la conversación, ¿qué tienen que hacer después de la conversación, chicos? Tienen que verificar si cumplieron o no con los objetivos de la conversación, donde tenían que elaborar lo que es una lista de cotejo con los siguientes aspectos y evaluarse en su momento. ¿Cuáles son? Esto es, manifiesta respeto e interés por por lo que dice su interlocutor. Luego, esperar su turno sin interrupciones. Luego tenemos entrega de información seria y verídica, mantiene el nivel de habla adecuado a la situación, hace su intervención en el tiempo adecuado, habla de manera clara y directa, expresa sus opiniones personales como creencias y no como hechos objetivos, puede expresar su desacuerdo como una opinión sin descalificar a la persona que la emite. Esto es lo que se conlleva ya después de la conversación. Bien, tienen que tener en cuenta que prácticamente la conversación es un proceso interactivo y flexible que permite más que todo a las personas poder conectarse, poder compartir lo que son ideas de manera efectiva, ya que mediante la identificación de sus características, de su estructura, van a poder, van a poder desarrollar y van a poder desenvolverse en una conversación. Es decir, que ya lo he dicho anteriormente en clase, como sus características, su estructura ya mencionada, contribuye a poder organizar lo que es el flujo de la información. Es decir, ya identificando correctamente sus características, su estructura de una conversación, qué es lo que tienen que hacer antes de una conversación, qué es lo que tienen que hacer durante una conversación, qué es lo que tienen que hacer después de una conversación. Facilita así lo que es la comprensión mutua y el enriquecimiento de las relaciones interpersonales. La capacidad de alternar lo que es el uso de las palabras sin una organización formal permite a los participantes poder adaptarse a diversas situaciones, a diversos contextos, lo que hace de la conversación una herramienta poderosísima en lo que es la comunicación humana. Tengan en cuenta esto, estimados estudiantes, que es muy importante que ustedes pongan en práctica todo lo dicho en clase el día de hoy en base al tema principal, lo que es conversación cotidiana. Una conversación cotidiana es una forma de interacción lingüística que es como un tipo de diálogo que se da entre las personas en situaciones normales, en situaciones diarias. Este tipo de interacción tiene sus propias características, tiene sus propias estructuras, en la cual pueden ser informal, en la cual se utiliza también para poder intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos o simplemente para poder socializar de cualquier tema, en la cual suelen incluir temas como el clima, las actividades diarias, los planes a futuro, las experiencias personales. También tienen que tener en cuenta sus características, que es muy importante estas características para que
puedan sobre todo tener o poder resaltar la importancia de lo que es la conversación como un medio de conexión, comunicación activa entre las personas prácticamente, ¿no? Para ello también se conlleva a una estructura de la conversación como apertura, orientación, objeto, conclusión y cierre. Y también tienen que tener en cuenta lo que es al momento de conllevarse una conversación deben de tener claro los diferentes puntos que se dieron a conocer en clase. Son puntos específicos que deben de cumplir antes de conllevarse una conversación. Hablar con brevedad y precisión, entregar información verdadera y en lo posible comprobable, aportar información relacionada con el tema que se discute, evitar expresiones ambiguas y oscuras para que se pueda conllevar una conversación correctamente desarrollada, pues no. También tienen que tener en cuenta que deben de elegir un tema a tratar en su momento para una conversación. Durante la conversación deben de ser precisos, deben de ser claros al momento de hablar y después de la conversación van a verificar si cumplieron o no con los objetivos de la conversación. Con todo, ya lo he mencionado anteriormente en lo que es en clase, pues, ¿no? Del día de hoy. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy en base a lo que es el tema principal, conversación cotidiana. Recuerden, cualquier inquietud me pueden indicar por medio de plataforma que con gusto voy a responder a cualquiera de sus inquietudes. También indicarles, por favor, que no olviden de justificar sus trabajos si están subidos atrasados para que puedan ser calificados correctamente y si no hay un justificativo, recuerden que sus trabajos son calificados sobre 8. Tengan eso en cuenta, por favor. Justificar sus trabajos si están subidos atrasados, ¿no? Y cuando suban sus trabajos atrasados, me tienen que indicar para poderles calificar y que sobre todo ustedes puedan tener todas sus notas completas en plataforma. Bien, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana y sobre todo muy bendecido para todos ustedes. Cuídense, chicos, por favor.